Capítulo 3. Academia Quo. La forma en que sus orejas se habían vuelto tan rojas como su cabello era algo que ella no pudo evitar encontrar adorable mientras miraba su rostro desde su posición presionada contra su pecho. De hecho, no solo la cara de Shirou se sonrojó al escuchar la pregunta de Madre Griselda, sino que su cuerpo también se tensó. En cuyo caso, los brazos que antes había envuelto tentativamente alrededor de ella parecían presionarla aún más cerca de él. No es que ella se estuviera quejando. La fragancia del roble de la mañana todavía permanecía en su ropa, pero eso era razonable, ya que no había tenido tiempo de cambiarse de ropa desde que llegó. Sin embargo, de alguna manera, lo enviado fue suficiente para asegurarle que él realmente estaba aquí, y no solo una fabricación formada por la energía sagrada de los dos Durandals. Sí, de hecho. En el momento en que Shirou aún no había aparecido, se sintió reconfortada por las imágenes de él regresando dentro de su mente en cierto sentido. Como ella era la heredera de Durandal, fue la espada la que la reconoció como su portadora. Por lo tanto, podría sentir su estado mental. En cuyo caso, la energía sagrada emitida por ambos Durandals había sido utilizada como un conducto para tratar de aliviar sus dolores. La energía sagrada era el poder de los cielos, y, por lo tanto, naturalmente, exhibía un aura de calma que era directamente opuesta a las tendencias destructivas de la energía del diablo. Por lo tanto, todo lo que ambos Durandals habían hecho era concentrarse, dijo Oli Energy completamente a su alrededor. Sin embargo, sin importar cuán aliviada sea la energía y las imágenes que produce, nunca durarán. Que fue lo que sucedió momentos antes de que Shirou hubiera regresado. Esto le había hecho ignorar la etiqueta de cualquier tipo que le había inculcado la Madre Griselda y llegar a la situación actual debido a su propia ansiedad. Aún así, era bueno que su capucha estuviera levantada, ya que no quería estar en una posición similar a la de Shirou, quien tenía sus rasgos expuestos. Aunque sabía que era de piel gruesa, incluso ella tenía un punto de ruptura. Sería una mentira decir que ella no se vio afectada por lo que había dicho Madre Griselda. De hecho, resonó grandemente con ella, pero siempre fue una persona directa. Así fue como ella fue criada. Se cubrió la cara con la capucha y contempló, ocultando el creciente enrojecimiento de sus mejillas cuando dejó escapar un suspiro. ¿Un bebé? Imaginarse a un niño de una pinta de tamaño que la llamaba mamá le envió una sensación de calor a través de su pecho que hizo que su cuerpo se estremeciera. Más aún cuando se dio cuenta del potencial de un niño cuya sangre estaba relacionada con la de un hombre santo. Aunque no tenía la mentalidad exacta como su madre Griselda, heredó una parte significativa de sus visiones del mundo. Por lo tanto, era imposible que su mente no se desviara del potencial de su propio hijo. Sin embargo, mirando a Shirou una vez más, sus pensamientos simplemente se desvanecieron. Si pudiera describir lo que estaba sintiendo en este momento, se apretó aún más contra él antes de cerrar los ojos y hundir la cabeza en el nudo del hombro, simplemente estaba contenta. Pero el momento tuvo que ser arruinado por la interjección del sacerdote principal tosiendo en su mano. No pudo evitar soltar una mirada genuina, y no era una expresión que pudiera ser malinterpretada. El hecho es que, incluso Griselda no pudo contener una mirada fulminante. En cuanto a por qué Griselda miraba con frialdad al sacerdote principal que solo estaba tratando de volver la situación a la normalidad, solo Griselda lo sabría. De repente sintiéndose presionado, el sacerdote principal rápidamente comenzó a hablar en sucesión, intentando defenderse contra las miradas que aparentemente no venían solo de Griselda y de ella misma. Toda la multitud de examinados e incluso los sacerdotes y monjas más jóvenes le miraban con incredulidad e indignación, como si él hubiera sido el que estaba equivocado. Como un anciano de casi 100 años de edad, no podía entender qué era lo que había causado un efecto tan perjudicial, y solo podía atribuirlo a la locura de las generaciones más jóvenes. En este sentido, el sacerdote principal solo podía volverse y hablar con la única persona que se había vuelto tan nerviosa como él mismo. ¿Qué está pasando? El sacerdote no pudo evitar preguntar indeciso. Shirou negó con la cabeza. Cuando la habitación cayó en un tenso silencio de interacción sin palabras, fueron los 12 centinelas alados los que la rompieron.
Flotando a medio pie del suelo, se movieron flotando para pararse junto al altar de la iglesia, donde se arrodillaron hacia la cruz y permanecieron congelados. Aún así, fue debido al movimiento de Winged Sentinel que finalmente le permitió al sacerdote principal el impulso necesario para salir de la atmósfera inexplicable y pasar a una más curiosa. Debido a esta atmósfera, ella estaba dispuesta a separarse de su agarre, de pie a un lado de Shirou mientras tanto el sacerdote principal como Griselda estaban de pie frente a él. ¿Qué sucedió exactamente allí?, preguntó el sacerdote principal. No fue difícil escuchar la emoción en la voz del sacerdote, ya que antes era en realidad bastante triste después de la ruptura de los artefactos. El contraste entre entonces y ahora era demasiado grande para que otros no lo notaran. Incluso Griselda no pudo evitar lanzar una sonrisa irónica. Shirou comenzó a contar lo que sucedió bajo la atención de todos los presentes. Primero comenzó con lo que todos ya habían explicado, el mal funcionamiento de la cruz dimensional y las acciones subsiguientes de encontrar a todos. Mientras escuchaba los relatos de Shirou, más y más clérigos comenzaron a mirar al otro Durandal bajo una nueva perspectiva. Aunque Shirou no había dicho nada acerca de los milagros almacenados dentro de la hoja, sí reveló el papel fundamental que la hoja había cumplido. Esto, junto con la sospecha natural de lo que el clero había escuchado de los examinados, resultó ser un hecho único. Realmente hubo un segundo Durandal. Esta información inferida no solo fue sorprendente, sino que el origen de la espada fue totalmente innovador. Mientras Shirou estaba elaborando más, no dijo cómo llegó el segundo Durandal a la creación, y esto envió inadvertidamente un mensaje silencioso para aquellos que lo habían visto crear la espada de la nada para guardar silencio. De hecho, incluso aquellos que una vez les habían contado a sus respectivos clérigos ancianos acerca de que Shirou estaba produciendo la hoja, ahora estaban reclamando la negación, frustrando enormemente a sus ancianos que deseaban verificar. Incluso si los examinados estuvieran inclinados a decir la verdad, no se atreverían a seguir lo que Shirou había hecho por ellos. De hecho, si lo hubieran hecho, probablemente ella habría sido la primera en educarlos sobre cómo expresar adecuadamente su gratitud. Aún así, al ver a todos los examinados con los que había viajado durante varios meses no dispuesta a vender a una compañera, no pudo evitar sentir una fuerte sensación de unidad. Un vínculo entre hermanos y hermanas forjado a través del temperamento y la amenaza de muerte. Tales lazos fueron los más difíciles de destruir. Sin embargo, incluso si los examinados fueron rápidos para negar, no se pudo evitar que algunos de los clérigos aún tuvieran sus dudas. Fue en este punto que Shirou finalmente llegó a la parte donde estaba explicando lo que sucedió cuando todos evacuaban uno por uno de la cruz dimensional. Habló de cómo él, Zenobia e Irina fueron los últimos en irse ya que defendieron a todos los demás, y lo que sucedió después de que Irina se fue. Para Irina y las demás personas que habían examinado quién se había ido antes que ella y Shirou, no sabían qué había ocurrido para que Shirou se demorara en regresar. Todo lo que sabían era que la habían visto regresar tranquilamente sola, con una expresión abatida en su rostro. Fue mi culpa, admitió justo cuando Shirou estaba a punto de hablar sobre lo que había ocurrido antes de que dejara a la cruz dimensional. Yo, confiaba demasiado en mis propias habilidades y, hizo una pausa, recordando su propia estupidez antes de fruncir los labios e inclinar la cabeza. Casi le cuesta la vida. Su respuesta fue recibida por el silencio de la multitud, pero antes de que el silencio pudiera continuar, Shirou se había quitado la capucha y había hablado mientras sacudía la cabeza. No tienes motivos para esconderte, ni sientes que lo que me pasó fue totalmente tu culpa, dijo, colocando sus manos sobre sus hombros. Ella no sabía por qué se había bajado la capucha, pero sus intenciones eran muy claras en cuanto a que él solo quería tranquilizarla. Francamente, funcionó como ella pudo decir al verlo en sus ojos que Shirou nunca la culpó. Sus rasgos se suavizaron en ese momento, su tez parecía brillar. Sin embargo, fue entonces cuando realmente se dio cuenta de que su capucha estaba bajada y que Griselda estaba mirando fijamente su rostro. Mortificada, endureció su expresión para no hacer una escena en la que rápidamente se volviera a poner la capucha.
Sin embargo, no importa lo mucho que lo intentara, o la expresión en blanco de su expresión, no podía evitar el suave tono rosado cerca de la parte superior de sus mejillas. Sin embargo, esta reacción solo causó que Griselda asintiera con satisfacción. 9. Terminando lo que tenía que decirle, Shirou llegó al meollo del asunto y sacó una pluma negra. La calmada mirada de Griselda se convirtió en una que se volvió muy atenta tan pronto como la pluma entró en su mirada. Ella y el otro clero no eran diferentes, ya que sabían lo que simbolizaba una pluma negra, especialmente cuando provenía de un objeto creado por el cielo. Ángel caído, el sacerdote principal no pudo evitar murmurar. Eso podría explicar todo si las funciones de la cruz dimensional fueran alteradas por su clase. Una serie de expresiones parecían filtrarse entre la multitud reunida. ¿Dónde encontraste esta pluma? Griselda preguntó después de un momento de esperar a que la multitud se calmara. Para que los caídos hayan manipulado la cruz dimensional, debe haber sido desde el centro mismo de la reliquia, su estación de control. Un lugar así debería haber estado fuertemente protegido, independientemente de la manipulación. De hecho, reconoció Shirou. Después de ser golpeado por la lanza explosiva del centinela de 12 alas, tuve la suerte de sobrevivir al ataque y terminé cerca del área central. ¿Suerte? Uno de los clérigos habló con incredulidad. Soportaste el ataque de un centinela de 12 alas y solo llamas a una suerte tan extraordinaria. ¿No entiendes el equivalente de su poder? 6. Shirou cerró la boca en ese momento, como si estuviera pensando en algo. Al instante, ella comenzó a albergar disgusto hacia el miembro del clero que habló. ¿Por qué cuestionar los medios de supervivencia de Shirou? No importaba cuán razonable fuera la pregunta de los miembros del clero, para ella y para algunos de los examinados, parecía que el clero ya había dado a Shirou por escrito como muerto. De hecho, tanto Griselda como el sacerdote principal también tenían miradas disgustadas, pero aún así tenían curiosidad porque el miembro del clero había mencionado un punto válido. Shirou pareció dudar sobre algo antes de mirarse a sí mismo antes de llegar a una conclusión. ¿Me prestas una de esas espadas de madera? Preguntó, señalando al otro lado de la sala donde la iglesia mantenía su equipo de entrenamiento. Sorprendida por el repentino cambio de tema, uno de los miembros del clero terminó por traer una espada de madera. Tomando la espada en su mano, Shirou cerró los ojos cuando la habitación se bañó repentinamente en una instancia de algún tipo de energía, maná para ser precisos. Momentos después, Shirou le devolvió la espada al miembro del clero que se la había dado. ¿Qué piensas? Terminó preguntando. Aturdido, el miembro del clero estaba a punto de decir algo, pero se congeló tan pronto como él y todos los demás vieron la espada de madera cortada a través de su contenedor de almacenamiento anterior. ¿Qué es esto? El miembro del clero no pudo evitar murmurar cuando una vez más tomó la espada de madera. Dando unos cuantos giros, era evidente para otros ver que no solo la espada se había afilado, sino que también se había vuelto más duradera, ya que ni siquiera una espada ligera podía cortarla. Mientras todos contemplaban este fenómeno, Shirou abrió la boca para hablar. Mi padre era un mago antes de morir a una edad temprana, dijo. Sus palabras fueron recibidas por varios rostros sorprendidos. De hecho, era algo que la voz dentro del collar había predicho cuando discutió una excusa creíble de cómo pudo sobrevivir al ataque de un centinela de 12 alas. Las cosas se volvieron aún más creíbles ya que él también dijo la verdad. Ya sea para revelar las capacidades de la voz dentro del collar o para revelar una parte de su propia magia, ya había discutido los resultados de ambos con la voz en el collar. La elaboración de las capacidades del collar no era algo en su mejor interés, ya que atraía demasiada atención, y la voz en el collar mismo dijo que no serviría de nada. Porque simplemente sería demasiado chocante para otros darse cuenta de que la voz dentro del collar era capaz de controlar a los 12 centinelas de alas. Más aún cuando la capacidad total del collar aún era desconocida incluso para él mismo. Así, cuando el collar describió la parte contraria de un mago en el mundo actual, magos, la explicación se había convertido en la más adecuada para su situación. Al admitir que una vez lo entrenó un mago, admitió que sabía algo de magia, pero también que no le enseñaron completamente.
Por lo tanto, otros podían entender que podía usar la magia, pero todavía no estaba familiarizado con el funcionamiento de la sociedad mágica del mundo actual. Una de las magias que conozco se llama refuerzo, y me gusta como su nombre lo indica, refuerza los objetos e incluso a mí mismo, explicó. Cuando me sorprendió el ataque del centinela de las 12 alas, inmediatamente reforcé mi cuerpo lo suficiente como para soportar un golpe que hubiera sido fatal. Su explicación obtuvo una ronda de asentimientos ya que muchos se volvieron hacia la espada de madera reforzada que aún estaba en la mano del miembro del clero. Incluso bajo el ataque de una espada ligera, la madera que formaba la espada de madera ni siquiera se astilló ni quebró. A partir de ahí, continuó explicando cómo había obtenido la pluma, omitiendo cómo había pasado por el cerco literal de los centinelas alados y directamente a la sala de control. En cambio, solo dijo que el impulso inicial de la explosión causada por la lanza del centinela alado lo lanzó directamente a la sala de control donde encontró la pluma y se dirigió hacia el presente. Aunque sonaba increíble, todavía era una explicación suficiente. Dicho esto, luego lo dejaron parado bajo el escrutinio del clero antes de que Griselda asintiera e inmediatamente despidiera a todos en la habitación. Los únicos individuos que quedaron fueron él mismo, Griselda, el sacerdote principal, Zenobia e Irina, a quienes se les pidió que se quedaran. El sacerdote principal le dirigió una mirada interrogativa cuando parecía que el sacerdote principal todavía tenía algunas dudas, pero no se atrevió a vérselas, y en cambio se volvió con entusiasmo para examinar a los centinelas alados una vez más. La mirada de Griselda en ese momento hizo que Zenobia, Irina, e incluso él mismo se pusieran en fila mientras los examinaba mientras paseaba. Entonces ella se detuvo directamente delante de él. Aunque deseo preguntar todo el alcance de tu magia y a qué asociación perteneció tu padre, puedo decir que tú también deseas guardar tus propios secretos y que es posible que ni siquiera conozcas la respuesta. Por lo tanto, en este momento, solo hay una cosa que tengo que decirte, dijo Griselda con humildad. Sus siguientes acciones incluso hicieron que los ojos de Zenobia se ensancharan. El sacerdote principal simplemente actuó como si no estuviera allí en respeto a Griselda que había inclinado su cabeza completamente. Gracias, por salvar a mi hija, dijo Griselda con gratitud. Puede que no sea la más brillante, ni la más hábil con su espada, pero la amo de todos modos. Ante las palabras de Griselda, Zenobia no pudo mantener la compostura y giró hacia otro lado cuando los ojos de Irina miraron en su dirección. Sin embargo, no podía entender su vergüenza ya que nunca recordaba lo que era tener una madre preocupada por él delante de los demás. Lo más cercano a lo que podía relacionarse era cuando Taiga acudiría a los días de padres y maestros organizados por la escuela en lugar de Kiritsugu y lo avergonzaría de una forma u otra. Sin embargo, nunca sería lo mismo. No hay nada que agradecerme, dijo con seriedad, ya que era su verdadera opinión. Incluso si la situación volviera a ocurrir, seguiría haciendo lo mismo, admitió. Griselda luego levantó la cabeza y lo miró extrañamente. Sin embargo, su respuesta hizo que Irina hablara. Entonces, comenzó dubitativamente. ¿No amas tu propia vida? La pregunta fue hecha con un poco de incertidumbre, pero no quitó el efecto que tuvo en los demás. Todos esperaban su respuesta. Incluso el sacerdote principal que estaba examinando a los centinelas alados cerca del altar levantó sus oídos para escuchar. Incluso con mi vida, comenzó. Si pudiera salvar a otro, entonces eso en sí mismo es una causa suficientemente buena, concluyó con sinceridad. 7. Su respuesta sorprendió a los presentes, aparte de Zenobia, quien desde hacía mucho tiempo había descubierto su propia abnegación. Probablemente fue la razón por la que no lo interrogó cuando él la había empujado fuera del alcance del ataque del centinela de las 12 alas. Aún así, no todos eran Zenobia. Una mirada contemplativa apareció tanto en la cara de Griselda como en la de los sacerdotes principales. Estaban completamente aturdidos hasta el grado de desinterés que había admitido. De hecho, si no fuera por la importancia de completar la prueba de la espada sagrada, podrían haber abierto una Biblia para verificar algo que revoloteaba en sus mentes. Sin embargo, volviendo al punto del asunto, tuvieron que terminar las pruebas. Dejando a un lado el asunto del segundo Durandal, e incluso los 12 centinelas de alas, Griselda puso un aire imponente.
De su explicación anterior, se puede inferir que ha solucionado el problema con la cruz dimensional. Comenzó Griselda. Ha sido arreglado, verificó. Griselda asintió con la cabeza cuando el sacerdote principal se acercó a su lado. Debido a ese acto, independientemente de la cantidad de puntos que pudiste ganar en la cruz dimensional, tus acciones demostraron tus propias contribuciones y, como tal, eres digno de empuñar un fragmento de Holy Sword Excalibur. 5. Con el final de las palabras del sacerdote principal, una matriz mágica se cernía sobre la palma de su mano. Desde allí, otra matriz mágica más grande se abrió desde la parte superior del altar hacia el cual los centinelas alados se inclinaban hacia. El sacerdote principal luego levantó otra mano y miró a Irina como era de esperar. Irina Shidor, a pesar de haber sido enviada a otra dimensión mucho más peligrosa que los terrenos iniciales, no solo pudiste mantenerte con vida, sino que también renunciaste a tu seguridad para ayudar a la supervivencia de tus compañeros hermanos y hermanas. Aunque ahora eres débil, te convertirás en un excelente portador del segundo fragmento de Holy Sword Excalibur, concluyó el sacerdote principal. Con las palabras de Ad Priest, Zenobia tenía una expresión de realismo en su rostro. Ella no calificó para alcanzar uno de los dos fragmentos. Fue un duro golpe, pero Griselda conoció a su hija y rápidamente comenzó a explicar. Zenobia, comenzó Griselda. Por supuesto, usted está calificado para manejar uno de los fragmentos, pero esta situación es una en la que está excesivamente calificado, explicó. Además, la razón por la que te hice participar en el ensayo fue la gran dificultad de aprender a controlar el poder de tu Durandal, pero ahora la situación ha cambiado. Los ojos de Griselda y Zenobia se movieron hacia el otro Durandal, un intercambio silencioso entre los dos. Los ojos de Zenobia se iluminaron con comprensión. No entendió el significado del intercambio, pero Griselda lo hizo. Con el otro Durandal que había trazado, el control de Zenobia sobre su propio Durandal había mejorado hasta el punto de que ya no necesitaba sellar su propia espada. De esta manera, ya no requería la destrucción de Excalibur, el fragmento cuyas propiedades eran similares a las de Durandal al liberar una afluencia masiva de energía sagrada. Se suponía que Excalibur Destruction se usaría como una herramienta de entrenamiento para condicionarla a manejar mejor Durandal. Este propósito aún podía implementarse, pero ya no era necesario ni eficiente. En cambio, con el segundo Durandal a la mano, su entrenamiento y progreso aumentarán enormemente. Naturalmente, él estaba dispuesto a permitir que se fortaleciera. No solo porque entendió la decisión del Durandal que trazó, sino porque Zenobia era alguien a quien deseaba ver crecer. Era un sentimiento que no podía entender por completo, pero aún así se mostró inflexible sobre sus propias decisiones. 22. Así, dejaría al otro Durandal en manos de Zenobia. Esto en sí mismo fue una bendición equivalente o mayor que la obtención de un fragmento de Holy Sword Excalibur. Dejando de lado el asunto, después de que Griselda hubiera hablado con Zenobia, fue Irina quien se quedó con la cara en blanco en respuesta a la situación actual. Ella obviamente no podía entenderlo. ¿Cómo fue que ella era la única que había conseguido obtener un fragmento de Holy Sword Excalibur? Fue realmente surrealista. No solo no creía que se había desempeñado mejor que Zenobia, sino que no sentía que se lo mereciera, ya que no importaba cómo lo hubiera expresado el sacerdote principal, solo se había quedado atrapada escondida en una dimensión separada. E incluso entonces, ella solo fue rescatada a través de los esfuerzos de otros, solo contribuyendo al final. Sin embargo, ella había alcanzado un fragmento de espada sagrada. Fue un poco difícil de entender. Al darse cuenta de esto, el sacerdote principal elaboró más detalles antes de que él mismo pudiera hablar. Incluso si crees que no mereces, lo que tienes ahora es coraje y corazón. Ante un camino de escape, no solo no te priorizaste a ti mismo como muchos otros, sino que elegiste defenderlos con qué fuerza tenía, dijo el sacerdote principal con calma con un gesto de aprobación de Griselda. 5. Al comparar a alguien realmente poderoso con alguien que solo era moderadamente, la misma proeza de defenderse contra probabilidades insuperables tendría, a su vez, un significado diferente. Podría esperarse que alguien que era enormemente poderoso lograra de alguna manera lo imposible y, a su vez, obtuviera un mayor reconocimiento de los demás.
Sin embargo, al hacerlo, la opinión de la mayoría de la gente sería simplemente como se esperaba. En este sentido, alguien que era moderadamente fuerte y logró obtener tal hazaña sería considerado como un héroe. Superando lo imposible con la escasa fuerza que uno tenía, era evidente cuál de los dos era más impresionante. 5. Con las palabras del sacerdote principal y la aprobación de Griselda, la vacilación en los ojos de Irina vaciló antes de desvanecerse cuando incluso Zenobia le dio una amistosa palmadita en el hombro. Irina no pudo conformarse con nada que decir, y al final, solo pudo decir un significativo gracias. Con los problemas de Irina tratados, el sacerdote principal continuó con el uso de los complejos arreglos mágicos que tenía sobre sus palmas. Pronto, la matriz mágica en el altar se expandió y dos espadas comenzaron a manifestarse sobre la matriz. Uno de ellos tenía la forma de un hacha de batalla desde la empuñadura hacia abajo, la propia empuñadura formada con los bordes afilados de la hoja de un hacha. Incluso el eje parecía robusto. Esta espada fue la destrucción de Excalibur, el fragmento de Excalibur recreado en una espada que coincidía con la capacidad destructiva del fragmento. La otra espada era de color dorado, y se parecía a la forma de un cuchillo francés o katana con acero grueso en el extremo romo de la hoja y acero delgado en el borde. Excalibur Mimic, el fragmento de Excalibur recreado en una espada que coincidía con la elusividad del fragmento. Las dos espadas brillaron con esplendor, un resplandor incomparable al de incluso las más brillantes de las espadas de luz e incluso las más fuertes de las refinadas. Después de todo, eran fragmentos de la espada sagrada más fuerte del mundo. Tan pronto como las dos espadas entraron en sus ojos, una vida brilló ante sus ojos. Un hombre estaba en lo alto de una colina que dominaba las ruinas de un ejército, las nubes cubrían el cielo y la sangre corría libremente de una herida en el pecho. A su lado había un caballero armado que yacía muerto con una lanza atravesándolo. La posición del hombre interactuó con una persona que conocía bastante bien. Sable. Pensar en ella le hizo apretar los puños con las manos. El hombre frente a él era casi idéntico a ella desde su atuendo, hasta su color de cabello y ojos. Si no fuera por el género del hombre, entonces no tendría dudas de que Saber estaba verdaderamente frente a él. Lo que le sorprendió entonces, fueron las figuras que flotaban en el aire. Algunos tenían alas negras, otras con alas como un murciélago. Subconscientemente, se dio cuenta de que estaba mirando a Fallen Angels and Devils. Por lo que la Iglesia había explicado, el rey Arturo fue un guerrero que luchó tanto por la Iglesia como por el cielo, y fue uno de los más grandes enemigos tanto de las facciones de los ángeles caídos como del diablo. Por lo tanto, se dio cuenta de que probablemente estaba vislumbrando los últimos momentos del rey Arturo. La figura de Camelot detrás de él también era algo que nunca podría confundirse después de pasar los ciclos de sueño con Sabré. Arthur abrió la boca para hablar con los caídos y los demonios, pero no pudo escuchar sus palabras, más bien, todo lo que pudo hacer fue mirar. Finalmente, después de que Arthur dijo su pieza, levantó su espada en el aire y se obligó a levantarse. Como niño, se había convertido en un rey. Como rey, había llevado a su pueblo a un tiempo de prosperidad. Y ahora como hombre, moriría sin arrepentimientos. Las imágenes desaparecieron cuando Arthur agitó su espada, y en su lugar, era un mundo blanco sin nada excepto por dos espadas. Excalibur Destruction, y Excalibur Mimic. Ellos flotaban a casi un pie del suelo, una brisa ligera emanaba de ellos en el centro. Este fue el lugar de su creación, dijo la voz dentro del collar. Un mundo blanco sin impurezas para construir una espada sagrada que no se puede comparar. Sin embargo, hubo algo que se descuidó en el proceso. Una persona como usted debería entender el verdadero significado de lo que era eso. La diferencia entre los Excalibur en tus recuerdos, y el Excalibur creado en este mundo. Eso fue, la cristalización de los sueños, esperanzas y deseos de la humanidad. Una espada de hombre creada sin el concepto de humanidad que algún día la manejaría. Aunque sea una buena espada, nunca se convertiría en lo que sería tan irrompible como los deseos eternos de la humanidad. Precisamente, verificó la voz en el collar. Sin este principio de humanidad, la espada creada a través de un concepto perfecto siempre sería defectuosa a pesar de su brillantez, pero la voz en el collar se detuvo. Puedes cambiar eso al alterar los conceptos de la realidad.
Así como el herrero golpea las impurezas de una espada y las refina, tú eres ese herrero. Para juzgar los conceptos de la creación y hipotetizar la estructura básica. Todo el camino hasta la reproducción de su crecimiento y proceso de fabricación, usted es el único capaz de esta tarea en este mundo. Un débil resplandor provenía del centro de su pecho, pequeñas partículas finas de luz que lo rodeaban y tomaban forma en una funda. Avalón de la utopía siempre lejana, y vaina Excalibur, la espada de la victoria prometida. Su aparición señaló su aprobación a la voz en las palabras del collar. Al mirar las espadas que se cernían frente a él, cualquier sentimiento de conflicto en contra de no ser digno de tal espada desapareció instantáneamente. Esto no era sobre él, ni tampoco sobre nadie más. Todo lo que importaba era la simple voluntad de la espada que lo impulsaba a actuar uno. Casi tan pronto como este concepto de completar la hoja se arraigó en su mente, tanto Excalibur Destruction como Excalibur Mimic comenzaron a desdibujarse, volviéndose indiscernibles cuando dispararon hacia Avalon. Deslizándose directamente en la funda, las dos cuchillas se combinaron para formar una sola empuñadura sujeta por 4 sellos. Casi tan pronto como ocurrió este proceso, el mundo blanco a su alrededor comenzó a desvanecerse cuando la voz en el collar pronunció una sola frase. Esta vez, seguro. Con eso dicho, ya no estaba mirando un mundo blanco, sino más bien las expresiones de ojos abiertos de todos los que estaban en la habitación, haciéndolo enormemente tímido. De hecho, más que con los ojos muy abiertos, fue el brillo incontenible tanto en los ojos de Griselda como en los de los sacerdotes principales, lo que dijo mucho. ¿Qué hizo esta vez? Tan pronto como iba a preguntar, sintió un extraño peso en su mano. Girándose hacia dicha mano, no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver a Avalon con una espada envuelta en su interior idéntica a la que había visto en el mundo blanco. Del mismo modo, las 4 restricciones también estaban allí, lo que le impedía sacar la espada para inspeccionarla. Sin embargo, ¿qué había pasado exactamente? En el momento en que había estado temporalmente aturdido en Shenovia y en la perspectiva de los demás, una funda se había manifestado repentinamente en su mano de las luces brillantes que venían de su pecho. Ni Shenovia ni Irina pudieron identificar la vaina, pero Griselda y el sacerdote principal tenían sus sospechas. Dichas sospechas se solidificaron aún más cuando los 2 fragmentos de Holy Sword Excalibur se lanzaron hacia la vaina sin previo aviso y se combinaron para formar una única espada contenida dentro de la vaina 6. Las ramificaciones de tal escena no fueron pasadas por alto por ninguno de los dos, ya que señaló la recreación de Holy Sword Excalibur. Sin embargo, esos eran sus pensamientos, y algo de lo que él no estaba al tanto, de modo que todo lo que pudo discernir fue la mayor atención en su ser. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto, ya que dondequiera que iría dentro de la iglesia, todos lo reconocerían. Se había vuelto demasiado famoso como resultado de su participación en las pruebas de la espada sagrada, y ahora que había combinado de alguna manera los 2 fragmentos, solo podía imaginar el resultado. No hay una sola palabra que salga de esta habitación, dijo Griselda con gravedad después de recuperarse. Hacerlo no sería lo mejor para nosotros. Se podría inferir de las palabras de Griselda que ella deseaba que los fragmentos de Excalibur se completaran sin alertar a otros para prevenir problemas futuros. Pero Griselda, este asunto, no es algo que deba extenderse a las otras facciones y mucho menos a algunas de las más viles del Vaticano, interrumpió Griselda. Manejaré este asunto personalmente, concluyó. ¿Todos ustedes me entienden? Shenovia, Irina y el sacerdote principal asintieron con la cabeza. En cuanto a él no estaría hablando públicamente de esto de todos modos. Demonios, incluso podría escapar de una explicación diciendo simplemente que era un mago que poseía cierto tipo de magia. Esto también fue un beneficio de reclamarse a sí mismo como un mago parcial en este mundo. En cuanto al asunto del otro Durandal y lo que está guardado dentro, sí, Shenovia me informó, Griselda dio una rápida explicación mientras el sacerdote principal se quedó confundido. Aún así, Griselda continuó. Esos asuntos también serán clasificados. Los ojos de Griselda se volvieron hacia los centinelas alados, su acción causó una gran ansiedad dentro del sacerdote principal. Anteriormente, 2 reliquias de la iglesia habían sido destruidas bajo la supervisión del sacerdote principal.
Dichas reliquias eran irreemplazables, y como tal, era comprensible que el sacerdote principal quisiera hacer las cosas de alguna manera. La llegada de los centinelas aliados fue la respuesta, y ahora Griselda puede negar al sacerdote principal la capacidad de informar. Esta fue la causa de la ansiedad del sacerdote principal. Afortunadamente, ese no fue el caso. Debemos informar a los cielos a nuestro instinto más rápido, pero no debemos explicar cómo llegaron al reino de los mortales. Griselda levantó un dedo cuando el sacerdote principal abrió la boca. Aparentemente, Griselda ya había predicho lo que diría el sacerdote principal, respondiendo. Puede decirles una simple verdad de que los centinelas habían llegado como resultado de que los examinados regresaran de una manera poco ortodoxa. La pieza de Griselda decía que el sacerdote principal se apresuró a cerrar la boca e irse a informar, para que Griselda no retomara sus palabras. A partir de ahí, el asunto se concluyó en secreto cuando Irina recibió su propia espada sagrada que no estaba al nivel de un fragmento de la espada sagrada Excalibur, pero que era fuerte dentro y fuera de sí misma. Había transcurrido un año desde las pruebas de la espada sagrada y el funeral para todos los que habían fallecido se llevó a cabo de conformidad. En el transcurso de dicho año, Griselda había mantenido personalmente en secreto su existencia del mundo y, al mismo tiempo, lo había entrenado diligentemente con Xenovia. Hablando de eso, tanto Xenovia como Irina habían sido ubicadas de alguna manera en el equipo de una misión que realizó tareas para la iglesia en los últimos meses. A ambos les había ido bien, y se habían vuelto muy versados en sus respectivas artes de espadas. Xenovia, por su parte, con el segundo Durandal floreció en una mano, y su propio Durandal en la otra, había dado pasos agigantados en su avance con la hoja. Sin embargo, por alguna razón, sus oponentes de combate, todos sin falta, tuvieron la impresión de estar enfrentando a un toro. Sus ataques no fueron refinados, ni mostró una técnica aterradora, sino que confió completamente en abrumar a sus oponentes con el poder de utilizar dos espadas sagradas. No era que la energía fuera difícil de controlar, por lo que era imposible dirigirla con precisión, sino que su estilo realmente se centraba completamente en el ataque 5. Esto le hizo preocuparse por lo que pasaría un día cuando se encontrara con un oponente que la superó en fuerza. Esto era algo de lo que no tenía que preocuparse con Irina ya que estaba bien equilibrada en sus habilidades con la espada. Griselda no advirtió el comportamiento de Xenovia en los últimos tiempos desde que descubrió la primera vez que había decidido darle consejos a Xenovia. A partir de ese momento, de alguna manera terminó tratando de corregir el estilo de lucha de Xenovia en nombre de Griselda, que observaba desde un lado. También seguirían ocurriendo situaciones similares cuando Griselda manipuló las cosas desde el fondo para darle a Xenovia tantas oportunidades como sea posible con él. Por supuesto, él no sabía de esas cosas y simplemente deseaba ayudar a Xenovia para que no corriera ningún peligro en el futuro. Sin que él lo supiera, esa sinceridad y preocupación por su bienestar conmovió enormemente a Xenovia, incluso si ella no lo expresaba. Como resultado, las palabras que Griselda había dicho una vez al final de las pruebas de la espada sagrada continuaron flotando en el punto más importante de la mente de Xenovia. Otros asuntos que ocurrieron el año pasado fueron la recopilación de los centinelas hallados por los representantes del cielo. No pudo vislumbrarlas, aunque Griselda le había ordenado que permaneciera en su habitación, pero todavía se había enterado de su asombro. Muy rápidamente, los centinelas fueron llevados a los cielos donde fueron colocados en un lugar seguro. Como los Sentinels no obedecían a nadie, sino a un solo individuo, para transportar los Winged Sentinels, los ángeles tenían que hacerlo manualmente. Al recordar lo que había sucedido en la cruz dimensional, no estaba seguro de si los centinelas seguirían obedeciendo sus órdenes, pero no estaba en condiciones de probarlo de todos modos. El asunto más importante sobre sí mismo era el extraño silencio de la voz en el collar. Desde el final de las pruebas y la fusión de los fragmentos de la espada, no había hablado con él una sola vez. Más bien, podría decir incluso sin el análisis estructural que el collar estaba acumulando poder en una forma de hibernación. Las respuestas que esperaba obtener después de aprobar algún tipo de prueba emitida por el collar fueron frustradas. Solo esperaba que fuera cual fuera la forma de hibernación en que se encontraba el collar, la voz del collar se despertaría pronto.
En ese momento, se dirigía a una reunión por la que Griselda lo había llamado. Su atuendo consistía principalmente en una larga capa blanca diseñada para ocultar completamente la espada y la funda sujetada directamente a su costado. Dicha vaina era a balón, y la espada eran los dos fragmentos de Excalibur 25. Como se mencionó anteriormente, desde que lo vi fusionar los dos fragmentos de las espadas sagradas, Griselda lo había estado entrenando sin parar. Del mismo modo, ella había comenzado a indagar sobre el estado actual de los otros fragmentos de Holy Sword Excalibur. Esta acción era comprensible ya que ella deseaba reformar completamente la hoja. Aún así, como resultado del entrenamiento de Griselda, no pudo negar los efectos de ello. Su esgrima había mejorado mucho. En el entrenamiento, solo pudo usar una espada estándar ya que no pudo sacar los fragmentos combinados debido a las 4 restricciones que aparecieron con la fusión y el proceso de revestimiento dentro del mundo blanco. Cuando acababa de despertarse por la mañana, estaba seguro de que la convocatoria de Griselda implicaría otra sesión de entrenamiento de forma normal. Sin embargo, por alguna razón u otra, ella había decidido llamarlo al patio trasero de la iglesia. Zenobia e Irina como su pareja, normalmente lo acompañarían en este momento, pero ambos habían sido llamados para una misión de la iglesia para trabajar en alguna parte remota de Italia. Sin embargo, volverían en el mes. Como él estaba en el proceso de desistir como resultado directo de las órdenes de Griselda, a diferencia de Zenobia e Irina estaba exenta de misiones en favor del entrenamiento. Sin embargo, de alguna manera, sabía que hoy iba a ser diferente. Esta suposición solo se profundizó cuando vio a Griselda sentada en la terraza del patio trasero bebiendo ociosamente una taza de té. Al decirle que se sentara primero, Griselda le ofreció una taza de refrescos en los que se negó cortésmente. Basándose en cómo Griselda incluso lo había distinguido tanto de Zenobia como de Irina, que eran considerablemente prominentes en la generación más joven de agentes de la iglesia, podía decir la gravedad de la situación. Su suposición era correcta, ya que Griselda ni siquiera se inmutó ante su negativa a tomar refrigerios porque de todos modos era simplemente una formalidad. Además, Griselda no era una de las que andaba por las ramas. De hecho, Zenobia obtuvo su personalidad directa de Griselda. Después de sentarse, esperó pacientemente a que Griselda dijera lo que pensaba bajo la tranquilidad del paisaje. El patio de la iglesia daba a un pequeño estanque con vegetación que crecía a ambos lados. Pequeños peces nadaron justo debajo de la superficie del estanque con lirios de agua en crecimiento y plantas acuáticas cerca de los bordes del agua. Finalmente, Griselda habló después de un momento. ¿Qué sabes de la doncella? Ella preguntó de la nada. La doncella santa era un ídolo dentro de la iglesia incluso para la gente común por su compasión, reverencia a Dios y su capacidad para curar a los pobres y heridos con una luz milagrosa. Un engranaje sagrado llamado Twilig Tealin. Debido a esta capacidad, todas las autoridades de la iglesia la tenían en alta estima. ¿La mujer que ayudó a un demonio? Fue su respuesta después de pensar en el asunto. En los últimos meses, una palabra había viajado dentro de la comunidad de la iglesia acerca de la doncella santa ayudando a un diablo. Para algunos, no era un gran problema y se podía dejar de lado fácilmente, pero de alguna manera, el asunto había sido completamente fuera de proporción al punto de exiliar a la doncella. Desde otra perspectiva, las cosas habían concluido de una manera rápida de no albergar ninguna duda sobre el fallo. Incluso él tenía sus propias reservas al respecto. Precisamente, Griselda asintió con la cabeza antes de mirar hacia el estanque en silencio. No volvió a hablar hasta que la nube en el cielo comenzó a separarse y revelar la luz del sol. Girándose para mirarlo, su rostro tranquilo cambió a uno de expectativa. ¿Y si te digo que tengo una misión para ti? Ella preguntó. Él simplemente levantó una ceja en respuesta cuando ella comenzó a elaborar. Normalmente, estaría en contra de enviarte a cualquier misión en este momento, ya que estoy más preocupado por aumentar tu fuerza. No tienes idea de los efectos que tendrías si alguien supiera de tus habilidades y la espada encerrada dentro de esa funda. Griselda habló con cautela. ¿Entonces por qué me envía? Preguntó. Griselda no respondió de inmediato, y se tomó un momento para colocar su taza.
Debería saber cómo he estado preguntando sobre el estado de los otros fragmentos de Holy Sword Excalibur, declaró Griselda. Él asintió con la cabeza. Bueno, solo digamos que he escuchado algunos rumores preocupantes, dijo Griselda críticamente. Sin lugar a dudas, tendrá que ir a esta misión, ya que sería vital para la finalización de Excalibur. ¿Y eso sería? Preguntó con curiosidad. Griselda negó con la cabeza. No puedo decirlo sin una prueba definitiva, pero enviarte al área general no debería ser algo perjudicial para ti, sino que dependerá del equilibrio político. ¿Equilibrio político? Preguntó. Realmente se sentía como si solo estuviera repitiendo loros, haciendo pregunta tras pregunta, sin embargo, realmente no sabía a qué se refería Griselda. Tu misión te coloca en un territorio controlado por los demonios y, como tal, puedes encontrarte con ellos. Simplemente no seas tan imprudente y no deberían atacarte para que no rompan el tratado de paz de las facciones. Parecía que Griselda recuerda algo, y es posible que desee cambiar su atuendo para evitar cualquier cosa que lo asocie con la iglesia. Simplemente será más fácil para usted de esa manera, ya que no es necesario que actúe a menos que la situación lo exija. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la doncella? Esa es tu misión, dijo Griselda mientras le entregaba un trozo de pergamino para que lo leyera. La misión le exigió que investigara las circunstancias de la doncella sagrada y que la cuidara lo suficiente para que Griselda investigara las circunstancias del exilio de la doncella. La misión en sí fue emitida por Griselda. La misión es solo la portada, explicó Griselda después de un momento. El verdadero propósito de tu presencia allí es verificar algo más, y para entonces, debes entender todo por tu cuenta. Luego Griselda elaboró más. Cerca del final de la conversación, se dio cuenta de una cosa, sin embargo. Él iría a Japón. Y más específicamente, él volvería a la escuela.